Estamos con el doctor Daniel Marx, fue secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, exdirector del Banco Central, es especialista en renegociación de deuda y actualmente dirige Quantum Finanzas. Además nos acompaña la doctora Mariel Fornoni, que es una de las figuras de consultas más calificadas en política nacional por su confiabilidad y hoy dirige Management and Fit. Además está con nosotros el licenciado Roberto Kachanowski, reconocido economista, docente y también dirige el estudio Kachanowski. Y además nos acompaña Cecilia Mosto, politóloga, investigadora y directora de la consultora CIO. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Para arrancar a hablar sobre economía y política, le quiero consultar al doctor Marx, teniendo en cuenta que el financiamiento es fundamental para el desarrollo del país y de las pymes, ¿la economía para el resto del año está supeditada a un acuerdo o no con el FMI? No sé si me escuchan bien, porque yo escucho también hablar a Sergio Bernstein a la vez. Pero... yo lo escucho bien. ¿El resto lo escucha? Perfecto. Bueno, gracias. Yo creo que lo importante para Argentina es tener un rumbo económico en una situación muy difícil que es la de pandemia y que se pueda movilizar los recursos que tiene Argentina disponibles y que hoy me parece están muy subutilizados, y hacer esto de manera coherente, con apoyo político y de manera que genere un clima de mayor confianza e inversiones dentro de Argentina. El programa con el fondo es un elemento que ayuda porque el programa con el fondo decía ayuda porque nos está permitiendo que podamos enfrentar una reestructuración con el Club de París, que es un frente pendiente, y más que todo enfrentar vencimientos importantes, una deuda muy grande que se tiene con el fondo, más de 20.000 millones por año hay que pagar el año 2022 y 2023 respectivamente, y hay unos 1.900 que vencen de capital en el mes de septiembre y otros tanto en el mes de diciembre. O sea, el fondo nos ayuda en el sentido de despejar una incógnita financiera, pero más que todo Argentina se tiene que autoayudar en aparecer con este tipo de programa que movilice los recursos, estabilice el tipo de cambio y la inflación, y eso presentarlo al fondo y que sirva de motivo para acceder a esos desembolsos. Muy bien, bueno, muy interesante lo que remarca de que Argentina se tiene que autoayudar. Y para eso, aunque enseguida volvemos con economía, es un año signado por las elecciones de medio término. Por eso quiero consultarle a la doctora Fornoni, ¿con qué imagen llegan los políticos del oficialismo y de la oposición? Bueno, buenas tardes. Es un año complicado, ¿no? En función de que hoy el optimismo está un poco sumido en la depresión que nos lleva a tener un año y medio de pandemia. Y obviamente la dirigencia política no está ajena a esto. Entonces prácticamente todos los dirigentes han visto caer su imagen e inclusive su nivel de aprobación de gestión conforme, bueno, las expectativas de la gente hoy son malas. Hoy 6 de cada 10 creen que la situación va a estar peor en los próximos meses y además está peor de lo que estaba el año pasado. Entonces, en este contexto, entendemos que, bueno, obviamente la dirigencia política no está exento de esto. De todas formas, a ver, el oficialismo, y el oficialismo sobre todo a nivel nacional, es quien más ha notado la caída. Hoy nosotros tenemos una gestión presidencial que está con 36% de aprobación.
esto es lejos, está muy lejos del 60% que llegó a tener en abril del año pasado, cuando la pandemia recién comenzaba y cuando parecía verse un incipiente liderazgo de Alberto Fernández y donde parecía que las medidas de cuarentena un poco anticipadas nos iban a encontrar en mejor situación que algunos países del mundo. Hoy la situación es diferente, incluso bueno, se apostó a la vacunación y la vacunación también viene en una situación lenta. La economía obviamente está atada también a toda una situación de pandemia que no ayuda y esto hace que, bueno, que hoy el gobierno nacional haya perdido ese nivel de aprobación que había crecido en base no solo a quienes lo habían votado, sino muchos que no lo habían votado y que sin embargo estaban aprobando lo que hacía. Hoy, bueno, vuelvo a repetir, el gobierno nacional tiene 36% de aprobación y digo esto porque en general las elecciones de medio término, los votos que saca el oficialismo condicen bastante con el nivel de aprobación de gestión que tenga o incluso con el, si vos querés tomar otro tipo de índice, con el índice de confianza en el gobierno, por ejemplo, el índice de confianza en el gobierno de Ditela, en general correlaciona bastante bien, entonces hoy el oficialismo estaría entre un 30 y un 35% de los votos. Y digo esto porque en general las elecciones de medio término lo que hacen es que la gente valide el rumbo o no que ha tomado el gobierno, no tanto lo que hace la oposición. Es más, en las elecciones de medio término lo más importante es cómo juega el gobierno, si la gente valida el rumbo que está tomando o no, y en función de eso decide apoyarlo o no. Eso pasó en el 2009, en el 2013, en el 2017 también, cuando la gente decidió apoyar a Esteban Bullrich y a Gladys González en detrimento de Cristina Fernández, apoyar a Mauricio Macri en detrimento de la oposición, o le pasó a Cristina Fernández en el 2009 y en el 2013 cuando la gente no estaba de acuerdo con el rumbo que estaba tomando el gobierno y votó oposición. Entonces, por eso miramos mucho lo que está pasando en el oficialismo. En la oposición, hoy Rodríguez Larreta parece como el mejor posicionado, también producto de que tiene una buena gestión en la ciudad de Buenos Aires. Hoy Rodríguez Larreta tiene 62 puntos de aprobación en la gestión de la ciudad de Buenos Aires y además un conocimiento a nivel nacional que también se dio mucho a partir de la pandemia cuando se daban esas conferencias tripartitas junto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Si tengo un minuto más, siempre la elección termina, más allá de que es una elección legislativa y que se juega provincia por provincia, siempre mediáticamente termina resultando quien fue ganador en la provincia de Buenos Aires. Hoy el gobernador Axel Kicillof tiene 38% de aprobación en la provincia. Ha perdido también aprobación en parte a través de esta pandemia, pero tampoco generó nunca un nivel, digamos, nunca tuvo un nivel tan alto de aprobación, nunca superó los 45 puntos, entonces la caída no fue tan fuerte. Hay que ver qué es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires con la oposición y también en cuanto la oposición va a estar dispersa, ¿no? Si va a estar unida. La verdad que hoy hablábamos justamente con nuestro equipo cuando estábamos revisando las encuestas y decimos, bueno, estamos a muy poco de la elección y prácticamente no sabemos ni quiénes van a ser los candidatos, ni quiénes van a ser los frentes, ¿no? Ni cómo se van a conformar. Entonces, bueno, la verdad que la incertidumbre que hoy tenemos en todos los aspectos, en la economía, en la salud y demás, obviamente también se traslada a las elecciones, sobre lo cual hay mucho todavía por conocer, ¿no? Claro, sin duda. Así que el dirigente con mejor imagen de la oposición sería Rodríguez Larreta. Y en el medio de esta incertidumbre le quería consultar al licenciado Roberto Kachanowski. El gobierno está corrigiendo la meta de inflación del 29%, pero ¿por qué no logra contener la inflación y cuánto estima que va a ser la suba de precios para este año? A ver, el tema de la inflación, el gobierno da distintos argumentos. Uno de ellos es el tema de la carne y que los precios de exportación son alimentos y tenemos la maldición de exportar alimentos. Entonces, a ver, primero para ubicar en contexto, ¿no? Uno toma las variaciones de los precios del rubro alimentos en el mes de abril
del índice de precios al consumidor de Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Chile. Tomé todos los vecinos y muchos de ellos consumen cambio. Argentina tuvo un aumento en el índice de el rubro, alimentos y bebidas, del 4,3%. Paraguay bajó el 0,4%. Uruguay el 0,69%, Brasil 0,49%, Chile 0,8%. Repito, Argentina 4,3%. O sea, esto está marcando que si el problema fuese el aumento de los precios de los alimentos a nivel internacional, todos tendrían que estar sufriendo un problema serio de inflación. Sin embargo, nosotros tenemos un problema mucho más serio. Yo creo que lo que se está produciendo ahora de inflación tiene que ver con la expansión monetaria que se generó el año pasado. El año pasado, del total de recursos tributarios, o digamos, vamos a ponerlo de esta forma, el Banco Central emitió 2 billones de pesos para financiar el déficit fiscal. Y esto representó el 50% de los ingresos tributarios. Si uno mira el índice de precios al consumidor del año pasado, con lo que se va a encontrar es que en el momento de mayor restricción de actividad por la cuarentena, la inflación estaba en el 1,5% mensual aproximadamente. Y después, a medida que se fue aflojando la cuarentena, fue subiendo la tasa de inflación, nos fuimos a 2 y pico, 3, ahora estamos en el 4, la inflación núcleo está dando 4 y pico, 4,8, y es más, la inflación en el conurbano bonaerense, porque lo da por regiones el índice de precio al consumidor, en el rubro de alimentos se está aumentando en forma significativa. Esa es la inflación que hay que mirar, ¿no? La núcleo, perdón que lo interrumpa. En realidad, lo que estamos teniendo ahora es que a medida que se fue flexibilizando la cuarentena a lo largo de los meses, la gente empezó a huir de la moneda. ¿Por qué no hubo tanta inflación en el momento de mayor expansión monetaria del año pasado? Porque la gente no podía salir a consumir. Entonces, los economistas llamamos caída en la demanda de moneda, o sea, nos sacamos más rápido de los pesos de encima cuando esperamos que los precios vayan a aumentar. Dicho para el común de la gente, si toda la semana yo compro una lata de atún para comer, muy bien, ¿qué hago? Hoy digo, la semana que viene no voy a comprar atún, la compro esta semana porque la plata de esta semana me alcanza para la plata de atún, para la lata de atún la semana que viene por ahí no me alcanza. Entonces anticipo la compra. ¿Qué estoy haciendo ahí? Ofrezco más moneda y demando más bienes. Entonces, ¿cuál es la combinación que tenemos ahora? Caída en la demanda de moneda, o sea, la gente se está sacando de encima los pesos emitidos en aquel momento. En marzo, de nuevo, el principal ingreso del Tesoro fue la emisión monetaria, con lo cual pega la tasa de inflación, y tenemos caída en la demanda de moneda, emisión monetaria como consecuencia del déficit fiscal, y además un nivel de actividad económica que hoy está por debajo de febrero de del 2020, que fue el mes anterior a la cuarentena, al inicio de la cuarentena. Uno combina menor oferta de bienes con mayor expansión monetaria, con caída en la demanda de moneda, y le tiene que dar una tasa de inflación más alta. Esto es inevitable. Esto es de manual cuando uno lo explica en economía. En cualquier curso de economía deberían conocer esto los funcionarios, que acá el problema que tienen es un problema que Argentina no tiene moneda. De manera que si uno tuviese que proyectar esto, se hace muy difícil, porque ahora entramos en una nueva cuarentena que va a hacer caer el nivel de actividad económica. Eso va a generar una disminución de los ingresos tributarios, pero al mismo tiempo aumenta el gasto público, uno, porque tienen pisadas las tarifas de los servicios públicos, subsidios económicos son un rubro importante dentro del aumento del gasto, y dos, por los planes sociales que van a tener que dar o las ayudas sociales. Eso va a generar un déficit fiscal mayor, más expansión monetaria, y por lo tanto yo preveo que difícilmente la inflación vaya a bajar de la proyección que tenemos. Ahora tenemos un acumulado, si mal no recuerdo, del 46% o algo por el estilo, los últimos 12 meses, digamos. Para poder cumplir la meta del 29 es imposible. Así que yo diría, me parece que las tensiones inflacionarias van a ser mayores, salvo que no tengan a todos encerrados hasta las elecciones. Claro, claro. Bueno, así que en torno al 46% la inflación anual. Hay consultoras también en el REM que pronostican en torno a un 50%.
Yendo un poco más al tema pymes, le quería consultar a Cecilia Mosto. La pandemia en muchos casos aceleró transformaciones, ya sea digitales, de logística. Suponiendo que la vacunación avanza de manera positiva, quería consultarle qué estrategias pueden aplicar las pymes para salir más rápido de esta situación. Bueno, hola, gracias por la invitación. Y bueno, intentando sumar, digamos, al razonamiento que vienen aportando todos, y desde mi perspectiva, que tiene que ver con eh, el análisis de la relación entre la opinión pública y las empresas como actor social, básicamente, y sus públicos de interés. A mí me parece que en este análisis, ¿no?, del vínculo de la opinión pública y las pymes hay algo interesante para rescatar, y digamos, es esto de que las pymes ocupan un lugar de privilegio dentro de este vínculo. Para ponernos un poquito, digamos, para ver desde dónde yo salgo, los análisis históricos dan cuenta de una relación bastante compleja entre la opinión pública y el sector privado en la Argentina, entre la empresa como actor social, que ubica, digamos, niveles, a las empresas en niveles de confianza bajos, ¿sí? Oscilan entre el 15 y el 25%, los valores positivos de confianza entre la opinión pública y la empresa han estado más abajo, digamos, del 15%, puede estar un poquito más arriba del 25%, pero no tienen una relación fácil. De esta media, sobre esta media encontramos dos excepciones. Una, las empresas que integran el sector agropecuario, en donde la media en los niveles de confianza sube mucho, tanto para lo que es producción como para lo que es industria. Y otra excepción dentro de esta relación compleja son las pymes. También, cuando yo pregunto, es decir, por actividad, el nivel de confianza, la valoración, la cercanía, etcétera, mejora en las que están asociadas con el sector agropecuario, y también mejora por tipo de empresa, sí, en el caso de las pymes. ¿Sí? Es decir, tienen más confianza o más cercanía, más proximidad conceptual sobre este tipo de empresas que las grandes, las multinacionales, etc. Bueno, a mí me parece que ahí hay un activo intangible muy importante que debería ser puesto en valor, no por supuesto por cada una de las empresas, porque las excede, pero sí por los espacios que las agrupan o las representan. Esto me parece que mejoraría mucho, es algo que existe de manera orgánica, de manera espontánea en la población, y contribuiría mucho a la relación de las pymes con sus públicos de interés, con sus empleados, con sus proveedores, etc. Esto por el lado, digamos, de lo que se puede hacer y pensando de las cuestiones que tienen alguna posibilidad de mejora en el mediano plazo, no en el cortísimo plazo, hacia afuera de este tipo de empresas o de este tipo de organización. Hacia adentro me parece que la pandemia deja una revalorización muy importante sobre lo que son las estructuras chicas, estructuras ágiles, flexibles, con mucha más posibilidad de adaptación al cambio que por ahí otras organizaciones, y eso a su vez con una caída, digamos, abrupta digamos, de las barreras para acceder a la tecnología. Esto también me parece que es algo interesante para este tipo de organizaciones. Es decir, hay dos barreras que me parece que son muy interesantes y aprovechables. Una es la barrera tecnológica, que cayó muchísimo, y otra es la barrera que tiene que ver con la formación de los equipos. Siempre lo que tenía que ver con capacitación del management dentro de las pymes era algo, digamos, muy, muy costoso y casi inaccesible, y es una barrera y es una dificultad importante para las organizaciones. Hoy me parece que todo lo que es capacitación y fortalecimiento de liderazgo no es algo, digamos, que nada más puede ser utilizado por las empresas grandes y provisto por consultoras grandes, sino que eso se ha diversificado muchísimo y también se transforma, digamos, en una cuestión muy accesible que puede fortalecer la operación de estas empresas. Claro.
Muy bien. Bueno, para llevarnos una conclusión de las distintas temáticas de política y economía que fuimos tocando, quiero consultarles brevemente a forma de cierre, después de las elecciones, ¿qué curso económico y político sobrevendrá? Arrancamos, si les parece bien, por el doctor Marx. Yo creo que después de las elecciones nos vamos a encontrar con desafíos muy importantes, porque evidentemente Argentina tiene varios desequilibrios que se reflejan entre precios relativos que no se corresponden al mediano y largo plazo, es decir, no solo las tarifas de servicios públicos, sino incluso precios de distintos productos de consumidor que, digamos, han tenido mucha intervención artificial, llamémosle, que hoy se puede mantener por circunstancias de inercia en parte de la economía y por financiamiento que estamos teniendo gracias a, por ejemplo, precios internacionales muy favorables a las exportaciones argentinas. Esto yo creo que con el correr del tiempo, si seguimos así, va a irse aumentando, se va a ir generando una presión sobre la economía que al final va a dominar de manera que va a haber que recalcular, si uno quiere, las decisiones políticas. Yo creo que hoy tenemos este status quo que pasadas las elecciones y va a haber que corregir y en consecuencia no me sorprendería que digamos también el mismo gobierno consciente de esto empiece a ir sacando alguna de estas presiones de los desequilibrios. Claro. Y en consecuencia, por eso hablábamos antes de acuerdos, por ejemplo, con el Club de París y Fondo Monetario, y con eso ir ajustando algunas de las cuestiones. Pero me parece que el gran desafío viene más allá de esos ajustes de desequilibrios y es plantear esta agenda de un programa comprensivo, abarcando todas las facetas de funcionamiento, no solo lo monetario y lo fiscal, y que en consecuencia nos permita un desarrollo y generar mucho más oferta e ingresos para la población. Oferta de productos y servicios que a su vez generarán ingresos y que disminuirán las tensiones de Argentina y salir de esta combinación tan perversa que hemos tenido de inflación elevada y una economía que en definitiva no crece. A veces se recupera un poco y más de una vez se vuelve a caer. Claro. Mariel. Bueno, mira, yo creo que estamos en un año electoral y también lo que venga está un poco supeditado a cuál sea el resultado, ¿no?, de las próximas elecciones. Entonces, acá hay distintos escenarios y lo que nosotros estamos viendo es que si el oficialismo logra una elección con valores similares a lo que tuvo en la elección del 2019, esto significaría que en ambas cámaras, tanto en el Senado como en diputados, en el Senado ya el oficialismo tiene una situación cómoda, en la elección tiene más en juego que la oposición, pero de todas maneras queda en una situación cómoda, pero en diputados podría tener mayoría simple y quórum propio, ¿no? Entonces creo que los escenarios son distintos en función si el oficialismo gana esto o no, porque si tuviera quórum propio y tuviera una mayoría simple, evidentemente todos los proyectos que presentara el oficialismo tendrían
mucha viabilidad Claro. política, y eso nos deja en una situación diferente a si la oposición logra hacer una buena elección, sobre todo en diputados. En el Senado la verdad que hay 2 o 3 bancas que están en juego, que podría perder el oficialismo, pero no cambia sustancialmente la composición, sí en diputados, y me parece que si la oposición logra cambiar en diputados esa situación, sería un logro importante para la oposición y la carrera de la oposición conforme a la próxima elección presidencial. Vos sabés que la verdad que, sobre todo desde la implementación de las PASO, tenemos elecciones prácticamente cada año y medio. Claro. Entonces, seguramente después de la elección ya estaremos hablando de la elección presidencial del año siguiente, porque faltará un año y medio para que esto suceda. Pero me parece que, bueno, que un poco el panorama queda sumido a o supeditado al resultado electoral de este año, ¿no? Muy claro. Licenciado Kachanowski, ¿cómo ve el curso económico postelectoral? No, ahora estoy cambiando las pilas de la bola de cristal para poder decir algo. Pero yo les diría que, a ver, vamos a ponerlo de esta forma. Tres cosas. Uno, Argentina tiene que terminar con el mito de que si arregla con los organismos internacionales y consigue financiamiento, eso es sustituto de las reformas estructurales. Argentina siempre cree que porque si consigue crédito externo, zafa de hacer la reforma del sector público, del sistema impositivo, no tenemos moneda, etc. El otro punto es, no creo que Argentina pueda resolver sus problemas solo tocando el problema del tipo de cambio o el tema de las tarifas de los servicios públicos. El problema económico argentino es mucho más profundo. Es un problema económico que deriva de un problema institucional. Cuando digo institucional, digo reglas de juego, y esas reglas de juego derivan de los valores que hoy imperan en la sociedad. O sea, que nuestra crisis económica no es porque solamente se gasta más. Lo que tenemos que preguntarnos, o sea, se gasta más de lo que recauda el Estado, ¿no es cierto? Sino que tenemos que preguntarnos por qué el Estado gasta tanto y mal, y por qué no tenemos moneda y todos los problemas que tenemos. Yo creo que acá el problema básicamente tiene que ver con que la democracia derivó en una competencia populista. Hoy los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación da que al año 2019 por la ventanilla del Estado pasaban 21 millones de personas a buscar un cheque. Si a eso le agregamos los 3,5 millones de empleados públicos, estamos teniendo que más o menos entre 24 y 25 millones de personas todos los meses pasan a buscar un cheque por la ventanilla del Estado. Y creo que en el blanco, en el sector privado, en relación de dependencia no llegan a 6 millones de personas ahora, de acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo. Y bueno, juntamos un poco los monotributistas y los autónomos que estamos agonizando y llegaremos a 6 millones. Argentina es inviable en esas condiciones. Entonces, me parece que si la pregunta es ¿para dónde va Argentina después de las elecciones? Yo le puedo decir, mire, si Argentina no cambian los valores sobre los cuales está sentada actualmente, no cambian las instituciones, si no cambian las instituciones no vienen inversiones, y si no vienen inversiones, Argentina está condenada a seguir en este rumbo de decadencia y de pobreza. O sea, esto no es un problema esencialmente económico, claro, es esencialmente político y de cambio de valores. Argentina se construyó, con esto redondeo, se construyó con inmigrantes que vinieron a trabajar. Es entrar y hoy un poco queremos construir la Argentina con planes sociales y empleo público. Bueno, eso nos lleva seguramente a más decadencia. Es entrar no un va a poco en el depender proceso solo de autoayuda que va a depender, mencionaba el doctor Marx. Va a depender del cambio de los valores que hace la sociedad. Muy bien. Bueno, muchas gracias, licenciado, y estamos muy justos de tiempo, pero para cerrar una última conclusión, Cecilia Mosto, ¿cómo ve el futuro postelectoral? Sí, yo voy a seguir con la línea de Roberto. La única, digamos, tiene que haber un cambio de clima vinculado al sector privado, o sea, ¿qué rol va a tener el sector privado? La omnipresencia, digamos, del sector público lo deja siempre en un lugar muy secundario, en el mejor de los casos, y en general recibe, digamos, la responsabilidad de problemas graves
en Argentina, y no lo digo solamente por este gobierno, porque el gobierno anterior también utilizaba, digamos, la figura del sector privado para descargar, digamos, responsabilidades graves. Entonces, ¿por qué? Porque lo que yo hablaba al principio de los niveles bajos de confianza en las empresas, en parte están motorizados por un discurso que ancla, digamos, de alguna manera en la opinión pública. Bueno, entonces, para mi reflexión es esa: ¿qué rol se le va a dar? ¿Qué rol, digamos, qué peso simbólico se le va a dar? Se va a hablar de la contribución del sector privado a la economía, me parece que es clave, y sin eso creo que no hay regulación que pueda, digamos, mejorar la situación, porque creo también que es un tema cultural, y que si no se consolida una opinión respecto del rol del sector privado, cualquier regulación es un corcho, digamos, en el océano.